Red Larus Familias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este podcast de Red Larus Familias. Mi nombre es David Arrieta y, como lo había prometido, el día de hoy vamos a platicar acerca de un sistema de consecuencias lógicas. ¿Qué es un sistema de consecuencias lógicas? Antes de llegar ahí, quiero platicarte que hay 3 etapas para este sistema de consecuencias lógicas. La primera etapa es de preparación. ¿Cuál es el antecedente que debe de existir en mí como papá, en mí como pareja, en este equipo de padres? Y luego ya viene el armado del sistema de consecuencias lógicas, que sería la etapa 2. Y después la tercera, que no por ser la última es menos importante, se ubica en un proceso de evaluación continua. En estos 3 pasos vamos a platicar el día de hoy. Así es que empecemos por el primero, en el que vamos a ver cuáles son aquellas actitudes, repasemos los valores y finalmente definamos cuáles son aquellos pensamientos que se deben estructurar de manera diferente. Entonces, veamos, actitudes. ¿Qué actitud tengo el día de hoy? ¿Positiva, negativa, pesimista, un poco desganado? No sé, se vale, ¿sabes? No podemos pasar por alto porque definitivamente esto es el terreno en donde vamos a empezar a construir, a planear, a diseñar, etc. Esta actitud es la que necesitamos empezar a reconocer para después de ello darle un sentido distinto a todo lo siguiente. Entonces, bueno, entenderé, ¿no? Si hay alguien que ahorita me dice, pues yo no tengo ganas, me parece que las cosas están bien difíciles, cada vez se complica más el hacer tarea, el que mis hijos estudien, el que yo tenga el tiempo para trabajar, cocinar, limpiar la casa, etc. Esa es la actitud que me parece importante reconocer. Ahorita se vale decir, no tengo ganas. Se vale, ¿sabes? Y quiero empezar a hacerlo. Me parece que al menos escucharas que una actitud pesimista o desganada nos va a dar como consecuencia una falta de orden de todo lo siguiente. Entonces, veamos por ahí. Si ahorita no estás en ese lugar, espérate un rato, ponle pausa, escúchalo después, no sé, reconócete. Si tienes esta habilidad para cambiarte a un panorama un poco más optimista, un poco más positivo, tal vez yo lo pondría en este lugar un poco más realista. Bueno, muévete y entonces de ahí construyamos lo siguiente. Lo segundo, ¿cuáles son los valores? Les he hablado del respeto como uno de los fundamentales. Hoy quiero agregar el valor de la congruencia. Dirigir mi palabra, dirigir mis enunciados al mismo tiempo de mis acciones, al mismo lugar, es determinante. Hoy vamos a encontrar cómo lo que vamos a construir para educar a nuestros hijos, sin este valor, pierde total sentido. Aquí, en este tema de la congruencia, yo quiero agregar esta incapacidad que hemos desarrollado para observarnos. Yo he estado haciendo mucho énfasis en observarnos, en conocernos, en saber cuándo me enojo, cuándo después de que me enojo, ¿qué? ¿No? Etcétera, todo esto. Entonces, en esta congruencia debemos de empezar a cacharnos nosotros como padres de qué es aquella trampa en la que yo, sin darme cuenta, caigo solito. Hijo, lava los trastes, te tocan. Y cuando me tocan a mí, híjole, lo postergo, porque tengo trabajo, porque tengo que hacer otras cosas, porque voy a ir al baño, porque salí a distraerme y dejo hasta el último los trastes. Pero cuando le toca a mi hijo, ahí estoy encima de él, lava los trastes. Entonces ahí fíjate cómo estas son trampitas que de verdad caemos. Aquí yo creo que no se trata de hacer las cosas de solo una manera. Se trata de ir acomodando para que sea congruente. Si yo sé que para mí es difícil y me conviene y me aligera la carga mental dejarlo hasta el final, entonces, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Exactamente lo mismo. No le puedo exigir algo que yo no hago. El valor de la congruencia es esto, ¿no?
si yo de entrada estoy pidiendo la colaboración de todos en el mismo sentido, yo no me puedo excluir. Entonces, esas actividades, todo esto que vamos a llevar a cabo, debe de estar mediado y filtrado incluso por la congruencia de nosotros como padres. Aquí también revisaremos esta capacidad que tenemos de ir cumpliendo nuestra palabra. Si yo te digo 2 horas no vas a estar en el teléfono, pues entonces yo me dedicaré 2 horas completitas a saber que el otro no está brincándose esa palabra, ¿no? De nada me va a servir amenazar y decir, pero te vas a quedar 3 horas sin el celular, cuando la verdad es que yo estoy tan ocupado que ni siquiera tengo 3 horas para destinarle a observarlo o a quitarle o a aguantarlo que me esté, dame mi celular, dame mi celular, dame mi celular, etc. Entonces, acá nos debemos de conocer mucho, ¿no? Debemos de reconocer cuando somos incongruentes. Y sé que suena difícil de aceptar, ¿no? Como papás es algo que no creemos que existe. Sin embargo, no lo eches en saco roto. Obsérvate, cáchate en esas cosas. Entonces, el respeto, recordemos, la consideración al otro. Entonces, en estos 2 lugares, ¿no? La congruencia es la consideración hacia mí mismo, hacia mis palabras, hacia mi actitud, etcétera, y luego hacia el otro, ¿no? Entonces, en esta conjunción de estos 2 valores vamos a platicar el día de hoy. Eso es lo previo. Recordemos, actitud. La mejor actitud es propositiva, abierta, esperanzadora, que tenga la oportunidad del cambio, de integrarse. Entonces, ese es el previo, los valores, ¿no? La congruencia y el respeto. ¿Qué es un sistema de consecuencias lógicas? Es un método que vamos a aplicar y que vamos a desarrollar a partir de 2 cosas bien sencillas. 1, de reconocer qué es lo que yo he querido siempre como papá, es decir, a dónde quiero que llegue esta familia, así seamos 3, así seamos 2. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que me gustaría que pasara? Ese es el primer gran tema. Y el segundo, las estrategias que voy a utilizar. Eso es un sistema de consecuencias lógicas. Es el método de actividades. Y que todo esto está permeado por una palabra que debemos de quitar de otro lugar y ponerla aquí. ¿Sabes cuál es? La disciplina. La disciplina es todas aquellas acciones que yo voy a llevar para educar a mis hijos. Todas. No creas que solo la disciplina es cuando yo soy férreo, cuando yo soy estricto, cuando me porto así bien militaresco. No, eso es un estilo de ejercer la disciplina, pero la disciplina es todo lo que los papás hacemos. Entonces, un sistema de consecuencias lógicas entra justamente en todo este tema de la disciplina. Entonces, a ver, de manera bien estructurada, ¿cómo hago un sistema de consecuencias lógicas? De cuáles son los puntos que me van a facilitar escribirlo y luego ponerlo en práctica. Te lo voy a decir súper concreto, en 5 puntos. El primero es, como ya lo había dicho, tener claro qué es lo que yo quiero en mi familia. ¿Qué me gustaría que pasara? ¿Cuáles son las conductas que yo quiero observar en mis hijos y en nosotros como padres? No me puedo quedar en ideas abstractas. Por ejemplo, a mí me gustaría que todos fueran ordenados. ¿Ok? ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las conductas a través de las cuales yo voy a ver que todos en mi familia son ordenados? Tener bien claro qué es lo que quiero en mi familia. Si yo quiero que haya orden, bueno, debo de pensar en mi hijo, el más pequeño, y decir, si mi hijo, que tiene 4 años, no puede tener el mismo orden que el que tiene 7, entonces, ¿cómo lo voy a adaptar todo esto? Bueno, pues que mi hijo, el de 4 años, sepa que para mí, a esa edad, la cama donde él duerme debe de estar tendida. El cepillo de dientes que utiliza todos los días, 3 veces al día, está limpio y en el lugar en donde le corresponde. Que los zapatos que utiliza los acomoda en este lugar que hemos establecido para el acomodo de los zapatos. Entonces, fíjate,
Estoy hablando de conductas bien concretas. Porque si yo nada más me quedo en el abstracto de, hijo, sé ordenado, por favor, significan tantas y tantas cosas que el otro se puede confundir. Entonces, yo sé que suena muy bonito tener claro lo que quiero en mi familia, pero aquí la complejidad radica en esta capacidad que tengo para ser descriptivo de conductas, de llegar hasta ese nivel más básico en donde me permite decir ordenado para Juanito, que es el más pequeño, significa tener sus zapatos en tal lugar, lavarse los dientes 3 veces al día después de cada comida, lavarnos las manos cada vez que, y más ahorita con toda esta contingencia, que tiendan su cama después de levantarse. No es a las 8 de la noche, no, es después de despertar, uno se baña y luego tiende su cama. Entonces estamos aclarando las conductas y así lo vamos a hacer en específico de cada uno. Habrá cosas que podamos generalizar, pero habrá otras que tendrán que ser en específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, tender la cama, bueno, pues todo mundo debe de tender su propia cama. Barrer y trapear la habitación, si no quieres que haya alguien que haga toda la limpieza de toda la casa, bueno, pues al menos que los hijos les toque barrer y trapear su propia habitación, si es que la tienen. Y si no, bueno, pues a ti te toca la cocina, a ti te toca la sala, a ti te toca tal espacio, etc. Es ir repartiendo para cada uno de ellos. Entonces, una vez que yo ya lo tengo claro, el paso número 2, ¿cuál crees que sea? ¿Sí? Platicarlo con el coequipero que tenemos. Es decir, yo, David, lo tengo que platicar con mi esposa. Y entonces decirle, mira, a mí me gustaría que en esta casa ocurriera esto. ¿Te acuerdas el punto anterior? Tener claro lo que quiero en mi familia y que esté descrito en base a conductas. Bueno, pues ahora ya lo pensé, voy y se lo platico a mi coequipera. Ella, de igual manera, tendría que hacer lo mismo que yo, ¿no? Lo que yo quiero que pase en esta familia. Y lo conversaremos. Después de eso llegaremos a consenso. Sí, mira, me parece estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que todo mundo vamos a tender su cama. Pero yo, mamá, me gustaría consentirlos y yo barrer y trapear. Ok, está bien, entonces eso lo sacamos. Pero ¿sabes qué? A mí no me gusta lavar trastes. Yo sí quisiera que alguien lavara los trastes. Entonces ahí, dependiendo de la edad, obviamente, pues entrará en el acomodo de todo lo que pase, ¿no? Entonces esa es la siguiente parte. Lo primero es tener claro lo que quiero para mi familia. La segunda es platicarla entre los padres. La tercera, esta es donde muchas veces nos atoramos un poco más. Es la más talachosa, vamos a decir. Porque debo de escribir todas esas conductas, ¿no? Que David barra y trapee su cuarto una vez a la semana. Que Juanito mantenga todos los días los zapatos ordenados en la zapatera. Que Andrés lave los trastes de la cena. Y entonces ahí estoy, ¿no? Tengo un enunciado, tengo una conducta para cada una de estas cosas que yo quiero que pase en mi familia. ¿Por qué? El tercer paso es elegir las consecuencias para cada conducta. Es decir, yo ya puse una conducta que espero que ocurra, ¿no? Que Juanito tienda su cama después de despertarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si la tiende y qué es lo que va a pasar si no la tiende? Esto es bien importante porque es la columna vertebral de todo el sistema de consecuencias lógicas. Quiero hacer un paréntesis porque me parece bien importante. Yo te hablaba de la actitud al principio y me parece ahorita determinante mencionar que hay algunas características que requerimos para que este sistema de consecuencias lógicas sea algo bien interesante y bien fructífero para todos. Para que yo pueda poner una consecuencia, debo de conocer a mis hijos y al mismo tiempo debo de conocer a mi esposa y debo de conocerme yo.
Eso significa que voy a reescribir muchas de las cosas que yo he tenido como verdades absolutas y ciertas, y que en algún punto me las cuestioné, pero cuando me tocó ser padre las puse en marcha porque era lo que me estaba funcionando. Entonces, fíjate, voy a mencionar una de las características. Nos enseñamos, nos educamos en toda la vida a corregir lo que está incorrecto, a cambiar lo que está mal. ¿Y qué crees? Nos da una visión muy parcial de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de aprender a hacer? 1. Centrarnos en las fortalezas de mis hijos. ¿Cuáles son? Solo tú lo puedes ver. Yo no conozco a tus hijos. ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que disfrutan? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que los entusiasma? Y si ahorita tu respuesta es no, David, nada, o sea, ¿de verdad? Entonces yo lo único que te diría es obsérvalos más. Y si tú me dices, es que ya me cansé de observarlos, yo te diría, ¿de verdad? ¿Tú crees que realmente los has observado lo suficiente? No sé, pregúntatelo. El segundo, no reforzar lo negativo. En esta mirada de corregir el error, estamos atrás de lo que está mal, atrás de lo que ellos hacen de manera incorrecta. ¿Y cuándo me fijo de lo que hacen bien? Cuando les comento algo de aquello que les salió bastante bien, ¿no? O que a pesar del esfuerzo no era el resultado que esperaban, pero hay que reconocer el esfuerzo. Fíjate cómo estas dos están hilvanadas, ¿eh? Centrarse en las fortalezas de mis hijos y no reforzar lo negativo van de la manita. Por lo tanto, yo, como papá, como el guía de esta familia, me estoy centrando en una actitud respetuosa para darle espacio a corregir sin maltratar, darle un espacio importante, darle un lugar a aquella educación que está exenta, de verdad exenta del reclamo, de los gritos, de las amenazas. Yo sé que muchos van a poderme decir, no, David, o sea, de verdad quisiera creerte, pero todavía no tengo esta visión de hacerlo. Bueno, para eso es el sistema de consecuencias lógicas. Pero si yo no le hago espacio a corregir sin maltratar, si yo no me he quitado acá arriba de la cabeza este dicho de la letra con sangre entra, más vale una vez colorado que 100 veces después, ¿no? Más vale una nalgada a tiempo que 80 veces después. Si yo traigo eso como mi guía de pensamiento y como mi base para educar a mis hijos, de verdad debo de darle una oportunidad de cambio, porque si no, no hay manera de tener un sistema de consecuencias lógicas. No podré perseverar hasta lograrlo, ¿no? Voy a caer muy rápido en regresar y en el grito y en la amenaza y en el reclamo, y todo eso está exento, de verdad, en un sistema de consecuencias lógicas. Entonces, en estos 4 puntos que les acabo de comentar, ¿no? También forman parte de ese previo que debo de tener como papás. Pero quise meterlo en este momento porque es donde empieza a tener claridad. Entonces, voy a retomar esto que yo ya les había platicado, que son los 3 primeros pasos, ¿no? Bueno, los 2 primeros pasos de este sistema de consecuencias lógicas, que el primero es tener claro qué es lo que quiero en mi familia, en conductas así muy muy descrito, platicarla con mi coequipero, ¿no? O coequipera, mi esposa, mi esposo, y el tercero, elegir las consecuencias para cada conducta. Yo les daba un ejemplo acerca de una situación, ¿no? De mi hijo de 4 años debe de aprender al menos a tender la cama. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si lo hace? Ahí debe de haber una consecuencia. Y también debe de haber una consecuencia. ¿Qué pasa si no lo hace? Muy bien, si lo hace todos los días, entonces él tiene derecho a el videojuego que ama y adora, y que a veces no se lo dejo porque no es bueno que los niños pequeños jueguen tanto tiempo. En vez de dejarlo media hora, se lo puedo dejar 50 minutos. Si lo hace. Pero si no lo hace, y usualmente le doy 20 minutos o 30 minutos, entonces si él no tiende esa cama, lo que va a pasar es que de esos 30 minutos se reducen a 10 minutos. Pero fíjate de todo lo que estoy hablando. ¿Qué son las consecuencias? Bueno, pues son cosas que ellos disfrutan, son cosas que a ellos les entusiasma, les genera bienestar en su día a día. Y al mismo tiempo también son cosas que les desagradan, que les disgustan, que les cuesta trabajo, que no necesariamente aman hacerlo. Ahí están esas consecuencias, porque debemos de tener de los dos. O sea, yo no puedo poner una consecuencia que para mí sea desagradable
y para el otro sea lo mejor del planeta, ¿no? Porque las consecuencias no son para mí, las consecuencias son para ellos. Por lo tanto, hay que observarlos, hay que conocerlos y luego empezar, de acuerdo a la importancia de lo que voy a enseñar, pues elegir estas consecuencias. Entonces, hay consecuencias de agrado y consecuencias de desagrado. Ahí ya estamos en el cuarto paso. Elegir las consecuencias de acuerdo, ¿no?, a la relevancia de lo que yo quiero que aprendan. Por poner un ejemplo, ¿no? En mi familia es más importante ser honesto que ser ordenado, ¿ok? Entonces, si yo lo cacho en una mentira, si la conducta es, aquí todos nos decimos la verdad sin importar qué, y lo cacho que no está diciendo una realidad, ¿no?, que está faltando a esa conducta, pues entonces hay una consecuencia de desagrado. Pero a lo mejor, como yo les decía, bueno, pero acá en esta familia recuerden que el valor del orden tampoco era tan importante, ¿verdad? Entonces, pues le voy a poner una consecuencia que no es tan visible, ¿no?, o tan desagradable, por decirlo. Entonces, aquí es, por eso yo les decía de la talacha, ¿no? En donde este equipo de padres se tiene que sentar a decidir, a acomodar, a escribir, a planear previo, para luego ya platicarlo con los hijos, que es el quinto paso. Platicarlo con los hijos. Mira, esto es lo que espero de ti. Esto es lo que va a pasar si lo haces y esto es lo que va a pasar si no lo haces. Hay una serie de conductas que yo espero de ustedes y aquí, a partir del día de hoy, nos vamos a estar fijando no nada más en que no lo hagan, sino también cuando lo hacen. Para que entonces ustedes sepan que si hacen, van a tener y conservar sus cosas. Y si ustedes no hacen, entonces no van a tener ni conservar sus cosas. De eso se trata un sistema de consecuencias lógicas. ¿Te acuerdas que yo te decía que este sistema de consecuencias lógicas está libre de gritos, de reclamos, de regaños, etcétera? Pues justamente porque si yo platico con mis hijos y les digo, oye, mira, yo pretendo que aprendamos el valor del orden y de la limpieza. Entonces, a mí me gustaría que Juan, ¿no?, tuviera su cama tendida, los zapatos en tal lugar, ¿no?, porque él tiene 4 años, acuérdense. Y que Andrés, que tiene 12, pues él, por su edad, ¿no?, que doblara su ropa, que la metiera en tal lugar, que además los zapatos, la cama esté tendida, etc. Y si hace lo de doblar la ropa, entonces tiene esto. Si no lo hace, entonces no tiene esto. Y así en cada una de estas conductas. Entonces, eso es lo que nos lleva a hablar con los hijos. Yo les hablaba de una tercera etapa que es evaluación continua de esto que estamos haciendo. ¿Cómo evaluarlo? Observando. Aquí la realidad es que lo único que tengo que observar es, primero, soy capaz de observar todas las consecuencias que puse, las puedo llevar a cabo o las pueden llevar a cabo, o hay alguien que pueda supervisar para que se lleven a cabo. Esas estas preguntas que debemos de empezar a hacernos. Luego, las acciones o conductas que puse, ¿están realmente de acuerdo a las edades que tienen mis hijos? ¿O estoy exagerando un poco? Bueno, eso lo voy a ver sobre la marcha. ¿Por qué? Pues ellos mismos me estarán diciendo si lo pasan bien, ¿no?, si no lo pasan bien, si les es demasiado desgastante, si le tenemos que bajar el ritmo o qué hacer, ¿no? Yo en el podcast anterior, en la conversación anterior que tuvimos, hablaba acerca de hacer un listado, realizar un listado de las actividades que tenía en el cotidiano antes, previo a la cuarentena, y luego hacer un listado de actividades ya dentro de la cuarentena. ¿Para qué me serviría y me es útil todo eso? Pues justamente para esto, para las consecuencias lógicas, para saber si le podemos bajar el ritmo, le subimos, si ahorita es un momento en donde yo me debo de poner muy intenso con ciertos temas, o puedo ser más relajado, ¿sabes? Esto es algo que cada quien, que cada familia, que cada papá, que cada mamá, que cada equipo de padres decide. Aquí no lo decide el psicólogo, el especialista, el maestro, nadie. Solamente ustedes. Porque acuérdate,
cómo empieza un sistema de consecuencias lógicas. Tener claro qué es lo que yo quiero en mi familia. Entonces, con todo esto, voy a irme preguntando, ¿funciona bien? ¿Funciona mal? Los observo, me sigo observando. Y ahí es como vamos a ir detectando qué se debe de modificar. Al principio, de verdad, al principio cuesta mucho trabajo y es muy fácil regresar al grito, al reclamo, oye, ya te había dicho, a esta cualidad que hacemos los papás. Pero ¿cuántas veces van que te digo que no hagas eso? No, acuérdate, si ya hay un sistema de consecuencias lógicas, se entiende que el otro está decidiendo no tener o tener esa consecuencia de desagrado y que además la sabía de manera previa. No es que ahorita te la estés inventando, sino que ya lo habían platicado. Y entonces ahora el chiste es que le va a tocar. Pero acuérdate lo que yo decía al principio, la congruencia. Si yo puse como consecuencia lógica un día completo, no vas a utilizar tu computadora, entonces debo de aguantarme. Me debo de blindar el corazoncito de pollo que tengo de cuando mi hijo me hace carita y me voltea a ver así con unos ojos de gatito triste, y entonces yo cedo y le digo, ay, está bien, sí, mi amor, llévatela ya. Pero aprende para la próxima, le digo. Incluso hasta hago tono de enojado. Pero para la próxima tienes que ser bueno. Eso es sabotearme yo solo. Eso es lo que debemos de evitar. O sea, no se trata de ser unos fríos de corazón. Se trata de decir lo que soy capaz de lograr, no lo que no soy capaz de lograr. Entonces, bueno, eso se los dejo. De verdad es todo un reto para los papás, todo un reto para cualquier educador. Sin embargo, una vez liberado y superado esto, de verdad que las cosas empiezan a funcionar de una manera bien agradable. Muchos de los papás se preguntan, oiga, maestro, ¿cómo le haces para tener ahí al menos a 20, 40, 50 niños? En muchos colegios, el sistema de consecuencias lógicas es lo que ponen en marcha las maestras, las profesoras que están frente al grupo. Pero los papás se nos olvidan. Entonces te invito a que lo pongas en práctica, que lo hagas. Si no te quedó claro, no te preocupes, escucha este podcast las veces que sea necesario. Y si no, bueno, escríbele aquí en los comentarios tus dudas y de verdad yo personalmente estaré muy al pendiente de llevarlos a cabo. Entonces, bueno, antes de despedirme, me gustaría hacer una recapitulación acerca de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Primero, ¿cuál es la actitud en la que me encuentro para poner en marcha cualquier adecuación a mi manera de educar a mis hijos? El segundo, echarle una revisada a 2 valores que son bien importantes en la educación, como guías, y no nada más como maestro, no nada más como papá. O sea, esto es una constante, el respeto y la congruencia. Esos otros 2. El tercer punto, establecer este sistema de consecuencias lógicas en base a estos puntos que te acabo de platicar, que es tener claro lo que quiero en mi familia, lo más descrito posible, es decir, en conductas, platicarlo como papás, platicarlo con los hijos, elegir las consecuencias y evaluar de manera continua. En esas 4 etapas es como este sistema de consecuencias va a tener un sentido, va a tener un ajuste. Y mira, lo más importante de todo esto es que nos tiene que dar un respiro, porque si no, dime qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Tratamos de trabajar y de verdad pongo énfasis en la palabra tratamos, ¿no? Porque ni estamos aquí, ni allá, ni acullá, y entonces nos convertimos en un manojo de emociones y de estrés, y que definitivamente eso nos complica la vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Con pausa, por sobre todas las cosas. Date un respiro, relájate, tómate un vaso de jugo, de tu bebida favorita, distráete, o siéntate en tu sillón más cómodo, o acuéstate en tu cama, boca arriba, cierra la puerta, 1 minuto, respira, y entonces empieza de nuevo. Pero ya no hagas lo mismo, porque si no, de verdad, hacer lo mismo es hacer un chorro de locura. Decía Albert Einstein, la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y yo creo que el día de hoy tenemos una puertita para empezar a ser diferentes. Si tienes dudas, por favor escríbelas en los comentarios. Contáctame vía correo electrónico. Es david.redlarousse@gmail.com.
Estoy a tu entera disposición. Me despido. Mi nombre es David Arrieta y estamos escuchándonos en el siguiente podcast, en el cual vamos a platicar acerca de el humor en tiempos de quédate en casa. Red Larus Familias presentó